Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos en las noticias, las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Hablamos ahora de los titulares. Detenido el turco autor del ataque en el tranvía de Utrecht, en Holanda, aunque no queda claro cuál fue su móvil. Netanyahu anuncia la construcción de 840 viviendas cerca de donde se produjo el ataque terrorista con 2 muertos. Amnistía Internacional pide una investigación independiente de la violenta represión de Hamás en las protestas en Gaza. España juzga a una red yihadista que fingía viajes de novios para unirse a Daesh. Estos son los temas de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Después, en la segunda parte, regresaremos con Raquel y la agenda cultural. La policía holandesa ha detenido al turco de 37 años, autor del tiroteo este lunes en un tranvía en la ciudad de Utrecht, en el centro de Holanda. Sin embargo, no se han confirmado los motivos del ataque, que se cobró la vida de 3 personas y dejó otras 5 heridas, 3 de gravedad. Tiene un largo historial de antecedentes penales en los últimos años, lo que también encajan en el perfil de un delincuente común: robos con violencia, ataques a la autoridad y acoso sexual callejero. Otra de las hipótesis que se manejan es que se trate de un así llamado crimen de honor, debido a la posible relación del arrestado con una de las víctimas. Bueno, a medida que van pasando las horas conocemos más detalles. Lo último que dijeron es que descartan lo del crimen de honor porque no conocía a las personas a las que agredió, no había ningún vínculo con ellas. Y por otra parte, parece ser que se confirma de alguna manera el término yihadista en el ataque, a pesar de que él personalmente al principio no parecía una persona vinculada a este mundo, pero ya se ha visto que por lo menos sus hermanos sí que son muy activos salafistas. Con lo cual, pues es probable que algo tenga que ver y que de confirmarse esto, pues Holanda habría sufrido su primer ataque yihadista. Hasta ahora era un país inmerso en una zona de muchos ataques, que como rodeada por Bélgica, por Francia, por Alemania, por el Reino Unido, por todos los flancos habían cometido ataques y en territorio holandés no había pasado hasta ahora, excepto, bueno, aquella asesinato de un director de cine hace muchos años. Pero no eso respondía, digamos, a una cuestión un poco diferente. Así que es posible que tengamos que dar la bienvenida al Club de los Malditos en Europa, también a Holanda. Esperamos tener más noticias para poder confirmarlo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este lunes la construcción de 840 unidades de vivienda en el asentamiento de Ariel, un día después de un ataque en sus alrededores que ha dejado 2 israelíes muertos. Estos terroristas no nos desarraigarán de aquí, pasará todo lo contrario, ha declarado Netanyahu durante su visita para expresar sus condolencias a las familias de los fallecidos. Mientras, el ejército israelí sigue buscando al terrorista. Bueno, se sigue buscando al terrorista, se ha detenido aparte de la familia, al padre y al hermano. El tema de la construcción de unidades de vivienda, pues si ustedes son asiduos de escuchar estas noticias aquí en Radio Sefarad, recordarán que especialmente durante el periodo de la administración Obama, pues cada vez que había algún problema de este tipo, Netanyahu salía con algún plan de viviendas de ampliación en los territorios en disputa, que luego finalmente no se llevaba a cabo, pero que la prensa española ya recogía, incluso llamándolo, en vez de 840 unidades de vivienda, eran 840 asentamientos. En algún caso lo han escrito así, como si cada una de esas casas fuera una ciudad nueva que se fundara en esos territorios. No, aquí se está hablando de unidades de vivienda. Yo creo que todo va a depender, evidentemente, de lo que pase dentro de un par de semanas, 3, que es cuando haya elecciones en Israel, porque también el tono de la respuesta puede estar condicionado por este factor, que ya Netanyahu está dando cada vez pasos más firmes
en su estrategia política de cara a las elecciones de mostrarse todavía más derechista de lo que era, con esta movilización que ha hecho para atraer a la coalición, al grupo Otzma Yehudit, del cual hemos dicho ayer que el Tribunal Supremo ha vetado la entrada de su principal líder, aunque dicen que tienen ya un trato para que, aunque no esté el líder en el Parlamento, pues sí que lo acepten a él o a otra persona como ministro en el gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, lo que estoy diciendo es que esto parece una declaración muy contundente en respuesta a un atentado terrorista que, si bien es terrible, especialmente porque ha causado víctimas mortales, el herido grave parece que ya ha salido de la zona de peligro de muerte, pero bueno, ha muerto un soldado, un chico joven del cual hemos puesto... y ustedes pueden escuchar un vídeo de un concierto que dio hace muy poco, porque ese chico era músico y tocaba un instrumento poco habitual que se llama mandolino, que es una especie de mandolina de registro grave, y aparte de él un rabino que tenía muchos hijos, que vivía ahí mismo. Bueno, digo que todo esto igual justificaría alguna medida del gobierno israelí, pero también hay que poner este tipo de reacción en el contexto, creo yo, de estar en campaña electoral y tratando de demostrar que solamente él, cuando hablamos de él decimos Netanyahu, que solamente él es el que puede velar por la seguridad de Israel. Ese es su mensaje esencial. Amnistía Internacional ha pedido una investigación independiente de la violenta represión del movimiento islamista Hamás en las protestas contra el coste de la vida en Gaza, al que acusó de cometer gravísimas violaciones de los derechos humanos en una década. La represión contra la libertad de expresión y el uso de la tortura en Gaza han alcanzado niveles alarmantes, denunció uno de los responsables de la ONG. Los gazatíes se manifestaron desde el pasado jueves, durante 3 días consecutivos, contra el aumento del coste de la vida y el deterioro de las condiciones económicas en el enclave, convocados por un movimiento social conocido como Queremos Vivir. El asesor de investigación de Amnistía Internacional en la Franja de Gaza fue detenido este lunes para ser interrogado durante 3 horas en el Ministerio del Interior de Hamás y, según la organización, recibió malos tratos, fue preguntado con un lenguaje abusivo y amenazado con ser acusado de espionaje si seguía realizando investigaciones sobre derechos humanos. De acuerdo con Amnistía Internacional, Hamás comenzó a reprimir esta movilización el pasado día 10, cuando detuvo, sin orden judicial previa y en una residencia privada, a 13 activistas que planeaban manifestaciones para protestar por el alto coste de la vida, que fueron sometidos a torturas y otros malos tratos bajo custodia y liberados 2 días después. Las fuerzas de seguridad de Hamás, algunas vestidas de civil, atacaron con granadas, porras, gas pimienta y munición real a los participantes. 7 periodistas palestinos fueron liberados este domingo tras ser arrestados en las protestas. Sí, lo que llama la atención es que esta denuncia la hace Amnistía Internacional, que justamente no se distingue por, ser pro-israelí, sino todo lo contrario. Y en la misma semana en que el Consejo General de Derechos Humanos de Naciones Unidas pues condena a Israel sobre los incidentes que se producen en la frontera entre Gaza e Israel, especialmente los viernes, y no dice ni una palabra sobre Hamás. Es decir, una organización tan poco afín a Israel como Amnistía Internacional sí denuncia las violaciones flagrantes de los derechos humanos en la Franja de Gaza. Y por otra parte, el organismo que se tiene que encargar por velar de ello a nivel institucional en todo el mundo, pues no dice ni pío. No han pronunciado la palabra jamás. Es que esto ya clama al cielo. Es decir, Amnistía Internacional se ha vuelto sionista, cosa que dudo,
o que las Naciones Unidas se han vuelto un organismo totalmente inoperante, que eso es lo que han venido demostrando desde hace varios años, promulgando leyes y aceptando en sus filas a gente o países, mejor dicho, a países que violan flagrantemente los derechos humanos más básicos y que son los que hostigan a Israel y lo condenan prácticamente en todas las reuniones y pasan olímpicamente de decir nada de otros países como estos o zonas como las de la Franja de Gaza, que no son Israel, según dicen, sino son territorios palestinos ocupados. Pues si son territorios palestinos ocupados y liderados y gobernados por palestinos, pues tendrían que pronunciarse sobre la violación flagrante de derechos humanos. De todas maneras, quiero comentar de que todas estas manifestaciones que han tenido lugar la semana pasada, pues nosotros las sabemos por leer la prensa extranjera en otro idioma, porque si uno tuviera que moverse por este mundo solamente leyendo la prensa en español, y más precisamente la prensa española, pues la verdad que no se enteraría de absolutamente nada, porque cuando llega a la redacción de un periódico español una protesta contra Hamás por los propios gazatíes que están siendo cuyos derechos humanos están siendo flagrados, que les quitan todas las ayudas internacionales para utilizarlas en pro del terrorismo, pues absolutamente ningún medio se pronuncia. Ni siquiera tienen la mínima decencia de poner las imágenes de lo que han sido estas movilizaciones. Claro que poner las imágenes también es difícil porque los periodistas en la Franja de Gaza también están sometidos al control, a la tortura y a la prisión si no transmiten la idea que los dirigentes del grupo terrorista Hamás, que son los dueños y señores de esa zona, quieren que se conozca. Hasta 3 veces habría pedido matrimonio Abdelmunaim Benassar a 3 mujeres para viajar a Turquía y más tarde a Siria y unirse a Daesh, fingiendo viajes de novios. Las 3 ocasiones fueron truncadas por distintos motivos. La primera vez, el padre de la joven se dio cuenta e impidió el viaje a Turquía. La segunda, rompieron antes de casarse, y la tercera fue detenido. Benassar vivía en Badalona, cerca de Barcelona. Junto a él se sienta en el banquillo con una petición de 8 años de prisión otro detenido por presunto delito de integración con organización terrorista. Los 2 marroquíes fueron detenidos en 2017 después de que la policía diera con 2 gemelos de 16 años detenidos a punto de viajar a Siria. Ambos intercambiaban todo tipo de información formativa, enaltecedora y apologética del terrorismo islamista. Sí, esta es una variante del tema de Daesh que, se ha puesto de manifiesto en este juicio que está teniendo lugar ahora mismo en España. Es decir, que entre las distintas formas que tenían la gente de Daesh de llegar a Siria, porque sin los servicios los servicios de seguridad o de inteligencia de los distintos países europeos sospechaban algo, pues los detenían en la frontera con Turquía o algo así, ¿no? Pero resulta que esta gente que ya estaban decididos a integrarse dentro de Daesh y viajar a Siria para eso, pues resulta que lo que hacían era pedir matrimonio a distintas mujeres sin demasiado entusiasmo, con el tema es de hacer la luna de miel en Turquía. Y de Turquía, pues ya pasar a Siria y de ahí ya integrarse en el Daesh. Y lo que ha pasado con es que uno de ellos estuvo en 3 ocasiones a punto de lograrlo, porque en la primera, el padre ya de la novia se dio cuenta que esta insistencia en viajar a Turquía en viaje de novios era algo sospechoso y que seguramente escondía una segunda intención.
La segunda fue la propia novia la que se dio cuenta, y la tercera todavía no le dio tiempo de reaccionar porque estaba siendo detenido, ¿no? Pero lo traemos a colación de eso, de que no solamente el terrorismo se desarrolla según unas pautas establecidas, normalizadas, o que uno dice, bueno, para salir utiliza el canal de los contactos que tiene y compra el pasaje o lo que sea. No, aquí para evitar ser sospechoso y poder llegar a combatir en el Daesh, pues esta fue la estrategia que siguieron esta pareja de marroquíes que vivían en Badalona, cerca de Barcelona, que es una zona que se ha destacado en los últimos años en España como el mayor semillero de terroristas yihadistas, no solamente de España, sino de Europa. Casi todos los atentados que han tenido lugar en Francia, en Bélgica, en Alemania, en algún momento estas personas pasaron por Barcelona, vivieron un tiempo o estuvieron en contacto con gente que desde Barcelona los adiestraban. Es una situación muy peligrosa que todavía creo que no está subsanada del todo y que hunde sus raíces no solamente en el yihadismo, sino también en el contexto político que se vive en Cataluña, en el cual quizás para las personas que viven fuera de este país pues les asombre descubrir que para las personas que abogan por el independentismo y que se basa muchas veces en una identidad cultural desde el idioma, desde el catalán, pues es mucho más propicio un inmigrante marroquí o árabe que tiene que aprender el idioma de cero y por lo tanto su cultura de adopción será el catalán, que no el inmigrante latinoamericano, que ya viene con una cultura muy españolizada de su lugar de origen y a la cual le resulta mucho más difícil renunciar. Por lo tanto, en Barcelona, en los últimos años, especialmente de este proceso de independización, pues se ha fomentado mucho la incorporación y las libertades para el colectivo musulmán. Y como efecto secundario ha tenido esta incidencia tan acentuada del yihadismo en esa zona. Esto es, como decimos, una muestra de cómo hay que seguir muy vigilante porque el terrorismo puede adoptar formas muy, muy variables, es muy mutante en el sentido que se adapta a cualquier circunstancia y a cualquier cambio en el entorno. Pues así es como cerramos estas noticias de hoy y ya volveremos la próxima semana debido a la proximidad de la festividad de Purim. Claro, es que hay que explicarle a los oyentes que este programa va a estar puesto 48 horas y claro, no podemos aventurarnos a hablar de las noticias de dentro de 72 horas, especialmente cuando hablamos también de un sitio o de un espacio geográfico como el Oriente Medio que cambia por minutos. Así que vamos a cambiar un poquito la programación de este jueves a la noche viernes. No va a haber noticias y renovaremos después de las noticias de los lunes que ya ustedes conocen, pues renovaremos el lunes a la noche ya la actualidad informativa con comentarios. De momento hacemos una pausa corta y regresamos con la agenda cultural. Cerramos las noticias y esta semana en la agenda cultural con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Hablamos de un premio, Raquel. Sí, hablamos de un premio que otorga la Judería de Calatayud, el premio Al Constantini. En esta edición de 2019 el premio ha recaído en dos personas, Miguel Ángel Motis y José A. San Miguel. Pues un poco para reconocer, para reconocer sus esfuerzos, sus trabajos, sus estudios acerca de los judíos, los hispano-judíos de Aragón y concretamente de Calatayud, de esta localidad que contó con una judería tan importante. La entrega del premio, que cuenta con la colaboración del ayuntamiento de la localidad,
se celebrará este sábado 23 de marzo a las 20 horas en el propio ayuntamiento. También otorga este premio, aparte del ayuntamiento de Calatayud, la asociación Tarbut Sefarad. Estupendo, pues nada, saludos a los bilbilitanos, siempre lo digo porque me encanta el gentilicio. Sí. Así que nada, nos trasladamos ahora a otro lugar, aquí a Madrid. Sí, porque también el premio es el 23, dos días antes, el 21, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la 6ª edición del concierto de Tres Culturas que se celebrará en la Catedral de la Almudena de Madrid, como les decimos, este próximo 21 de marzo. A diferencia de otras ediciones del concierto que se celebran anualmente en el marco de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional, han decidido celebrar esta edición de manera especial por 3 motivos. La fecha, el 21 de marzo, el inicio de la primavera. El lugar, la Catedral de la Almudena, uno de los espacios arquitectónicos que ofrece más emblemáticos de nuestra ciudad, de Madrid, y que ofrece recogimiento y acercamiento a lo trascendente. Y por último, la música, el lenguaje universal, a través del cual los 3 grupos invitados demuestran cómo la convivencia, la armonía y la concordia son valores universales que no conocen fronteras. Se trata de un concierto con entrada libre hasta completar aforo que han organizado el arzobispo con la colaboración, que ha organizado Orcoforum con la colaboración del Arzobispado de Madrid, el Centro Cultural Islámico de Fuenlabrada, la Comisión Ibérica del DIN, la Comunidad Judía Bet Hanuká de Andalucía, Madrileña TV, Foro Abraham y unas cuantas organizaciones más. El grupo judío que participará en este encuentro será el de música antigua de Eduardo Paniagua, que cuenta con la actuación de Jorge Rosenblum, de nuestro director. Por parte de El Mundo Cristiano actuará el coro del Colegio La Salle Maravillas, y el grupo musulmán, la participación musulmana estará a cargo de Al Firdaus Ensemble y Macan Dúo, acompañado de Derviche Girovago. Estupendo, pues cerramos, si te parece, ahora la agenda con una última noticia. Veo muchas estrellas de David, muchas banderas israelíes y una cara que se repite. Sello. Es un sello, un nuevo sello. ¿En honor a quién? En honor a Marcos Aguinis, el escritor argentino, al que aquí en Radio Sefarad tenemos mucho cariño, por la importancia que le damos a su trabajo y porque siempre que le hemos contactado ha sido muy amable con nosotros, así que nos hace mucha ilusión contarles que el Estado de Israel ha decidido imprimir un sello de correo postal con su, como tú decías, su rostro y la bandera de Israel. Dice Marcos Aguinis que recibió la noticia por correo electrónico, es que se sorprendió porque no tenía indicios de que fuera a suceder. Más que sorprenderme, ha comentado, me dejó perplejo. Esto lo ha comentado al medio de comunicación Perfil, de donde nos hemos hecho eco de la noticia. Desde mi adolescencia me interesé por el problema árabe-israelí. Resulté impresionado por las atrocidades de la guerra mundial, leí libros, escuché conferencias, asistí a cursos y, dice, la lucha de los supervivientes y el heroísmo de los jóvenes me llegó hondo. También los ideales por constituir un Estado justo, democrático y progresista. Dice que en ese momento asoció los ideales de un Estado justo con los programas socialistas y ahora, dice, sigo admirando esos grandes logros en el campo de la ciencia y el arte. ¿Cómo ha reaccionado ante la noticia? Dice que le costó reconocer que le hayan conferido este enorme honor y que además ha recibido mensajes de mucha gente, lo cual genera más sorpresa y gratitud. Pero dice, sigo perplejo. Así que desde aquí también la enhorabuena de Radio Sefarad. Así es como despedimos estas noticias. Les esperaremos aquí en Radio Sefarad en las de los lunes. Mientras tanto, disfruten de la festividad de Purim. Y nos vemos. Purim Sameach y Shabbat Shalom también. Y hasta el lunes. Hasta el lunes.